Hablar de Frida Kahlo es hablar de una vida marcada por la adversidad, el dolor y la lucha constante, pero también de una mujer que supo transformar cada herida en arte, cada lágrima en color y cada obstáculo en un símbolo eterno de resistencia y autenticidad. Su nombre hoy trasciende el mundo de la pintura. Frida es un ícono cultural, una inspiración para quienes buscan fuerza en la fragilidad y una prueba viviente de que el sufrimiento puede convertirse en un motor de creatividad y grandeza. Frida nació el 6 de julio de 1907 en la Casa Azul de Coyoacán, México, en un hogar lleno de contrastes. Su padre, Guillermo Kahlo, era un fotógrafo de origen alemán que había emigrado a México, y su madre, Matilde Calderón, era una mujer profundamente religiosa y tradicional. Desde pequeña, Frida aprendió a convivir con un entorno de diversidad cultural y espiritual. Aunque su infancia estuvo marcada por el amor y la calidez de algunos miembros de su familia, también se vio ensombrecida por la enfermedad y la fragilidad física. A los 6 años, Frida contrajo poliomielitis, una enfermedad que dejó su pierna derecha más delgada y débil que la izquierda. A raíz de esto, la niña comenzó a caminar con dificultad, lo que le valió burlas crueles de sus compañeros. Sin embargo, lejos de rendirse, Frida desarrolló desde muy temprano una capacidad para sobreponerse al dolor y al rechazo. La enfermedad fue una de sus primeras batallas, y aunque dejó cicatrices físicas, también le enseñó a ser resiliente. Desde niña mostró un espíritu rebelde y distinto. No encajaba en los moldes de lo que se esperaba de una jovencita de su tiempo. Le fascinaba vestirse con ropas masculinas, jugaba fútbol y practicaba deportes que en su época eran considerados inapropiados para una mujer. Frida estaba desafiando las normas sin siquiera proponérselo. Era auténtica, espontánea y libre. En su adolescencia, su vida tomó un giro inesperado cuando ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, una de las instituciones educativas más prestigiosas de México. Allí fue una de las pocas mujeres entre centenares de estudiantes varones. La escuela se convirtió en el lugar donde Frida expandió su intelecto, se relacionó con jóvenes de ideas progresistas y comenzó a interesarse por la política, la filosofía y el arte. Ya desde entonces, se distinguía por su inteligencia aguda y por una personalidad magnética que atraía la atención de todos a su alrededor. Sin embargo, el destino le tenía preparado un golpe que marcaría el rumbo de toda su existencia. A los 18 años, cuando parecía tener la vida por delante, Frida sufrió un accidente que cambió su historia para siempre. El 17 de septiembre de 1925, mientras viajaba en un autobús junto a su novio, un tranvía chocó contra el vehículo con tal fuerza que dejó a decenas de pasajeros gravemente heridos. Frida fue una de las más afectadas. Sufrió fracturas en la columna vertebral, la clavícula, las costillas y la pelvis. Su pierna derecha quedó destrozada en múltiples partes y una barra metálica atravesó su abdomen causándole heridas internas de extrema gravedad. Los médicos dudaban de que sobreviviera, pero Frida, una vez más, mostró el temple que la caracterizaba. Sobrevivió al accidente, aunque a un precio altísimo. Pasó meses enteros en hospitales, sometida a innumerables operaciones y tratamientos dolorosos. Quedó postrada en cama durante largos periodos, enfrentando una vida de limitaciones físicas que jamás desaparecerían. Y fue en medio de esa oscuridad, de ese sufrimiento casi insoportable, donde comenzó a florecer la artista. Durante su convalecencia, para combatir el tedio y la tristeza, Frida empezó a pintar. Su madre le colocó un espejo en el techo de la cama, de modo que pudiera mirarse mientras trabajaba en sus primeros autorretratos. Esa decisión aparentemente sencilla fue crucial. Frida descubrió en la pintura no solo una forma de pasar el tiempo, sino un medio para expresarse, para gritar sin palabras, para transformar el dolor en belleza. Su primer secreto, entonces, quedó revelado.
Donde otros veían limitación, ella encontró oportunidad. No se quedó atrapada en el papel de víctima, sino que convirtió su sufrimiento en un impulso creativo. Allí nació la Frida artista, la Frida inmortal. Este capítulo inicial de su vida nos deja una lección profundamente motivadora. Los inicios más difíciles pueden esconder el origen de nuestra verdadera grandeza. Frida Kahlo no comenzó a pintar porque lo hubiera planeado, sino porque la vida la llevó a enfrentarse con su dolor, y en ese dolor encontró su voz, una voz que resonaría mucho más allá de las paredes de su habitación, una voz que terminaría por conquistar al mundo. En la próxima parte descubriremos cómo sus primeras obras, profundamente personales, comenzaron a definir su estilo único y cómo Frida transformó la adversidad en un arte que reflejaba su autenticidad y su fuerza inquebrantable. Después del accidente que marcó su destino, Frida Kahlo quedó confinada a una cama por meses enteros. Su cuerpo estaba roto. Su futuro parecía incierto y el mundo le pesaba sobre los hombros. Pero en esa inmovilidad forzada, donde muchos habrían encontrado la derrota, Frida halló un nuevo camino, el arte. Esa decisión de pintar no fue producto de la casualidad, sino de una necesidad vital, de un instinto por sobrevivir más allá de las limitaciones físicas. Con el espejo que su madre había instalado sobre su cama, Frida comenzó a mirarse durante horas. Allí nació el primer elemento de lo que sería su sello artístico, el autorretrato. Ella misma decía que pintaba autorretratos porque era el tema que conocía mejor, porque estaba sola y porque su propio cuerpo era a la vez su cárcel y su mayor misterio. Esa sinceridad brutal la convirtió en pionera de una manera distinta de entender el arte. No buscaba agradar, no buscaba belleza convencional, sino desnudar la verdad de su existencia. Sus primeras pinturas eran íntimas, llenas de simbolismo, y a menudo retrataban su rostro en medio de paisajes oníricos que transmitían tanto dolor como resiliencia. Pintaba la dureza de sus cicatrices, pero también la intensidad de su mirada. Ese contraste entre vulnerabilidad y fuerza se convirtió en su marca personal. En aquellos primeros lienzos, Frida ya estaba revelando uno de sus grandes secretos. El arte puede ser terapia, catarsis y transformación. Ella no pintaba para vender ni para impresionar a críticos, pintaba para sobrevivir, para volcar en colores lo que no podía decir con palabras. Era su manera de gritarle al mundo: «Estoy aquí rota pero viva». Con el tiempo, su recuperación le permitió reincorporarse lentamente a la vida social. Y fue entonces cuando su arte comenzó a llamar la atención de quienes la rodeaban. Sus amigos, impresionados por la fuerza emocional de sus cuadros, empezaron a animarla a seguir explorando esa vocación. Frida, que hasta entonces soñaba con ser médica, comprendió que su destino había cambiado. La medicina ya no sería su camino. Ahora sería el arte el que le daría voz. El punto de inflexión llegó cuando conoció a Diego Rivera, el muralista más famoso de México en aquel momento. Frida admiraba profundamente el talento de Rivera, y un día, con la audacia que la caracterizaba, decidió mostrarle algunas de sus obras. Diego quedó impresionado por la autenticidad de sus pinturas, por la honestidad con la que plasmaba su mundo interior. Le dijo que tenía un talento único y que debía continuar pintando con la misma intensidad. Ese reconocimiento, proveniente de un artista consagrado, fue un impulso decisivo para Frida. La relación con Diego se convirtió en un capítulo fundamental de su vida. Más allá de ser su mentor, Rivera se transformó en su pareja, en su aliado y también en su tormento. Pero lo más importante es que le abrió las puertas a un mundo artístico más amplio, donde Frida comenzó a hacerse un nombre propio. Mientras tanto, sus obras iban tomando un rumbo más definido. Frida no seguía las corrientes artísticas del momento, ni imitaba a otros. Ella creaba un universo propio,
donde cada pincelada era un reflejo de su alma. Su estilo combinaba elementos del surrealismo, del arte popular mexicano, del simbolismo y de la tradición prehispánica. Pero lo más poderoso era la verdad que transmitían. Cada cuadro era un pedazo de su vida, un testimonio de su lucha. El secreto mejor guardado de Frida en esta etapa fue que el dolor no era un obstáculo, sino su fuente de inspiración. Mientras otros trataban de ocultar sus heridas, ella las exponía con orgullo, las transformaba en arte y las convertía en símbolos de fuerza. Esa honestidad radical es lo que hizo que su obra no solo fuera impactante en lo visual, sino profundamente conmovedora. Durante esos años, Frida desarrolló una disciplina férrea. Pintaba sin descanso, incluso cuando su cuerpo la obligaba a permanecer en cama. El arte se volvió su refugio y su motor. Cada cuadro era un recordatorio de que estaba viva, de que podía crear belleza incluso desde la adversidad. Esa capacidad de convertir la tragedia en creatividad es una de las lecciones más poderosas que nos deja su historia. No importa lo que la vida te arrebate, siempre puedes reinventarte si encuentras tu propósito. Con cada obra, Frida iba construyendo una identidad artística que no se parecía a ninguna otra. Sus autorretratos mostraban una mujer fuerte, con cejas unidas, vestida con trajes tradicionales mexicanos, rodeada de símbolos que hablaban de su amor por la cultura de su país y de su conexión con la naturaleza. No buscaba encajar en los cánones de belleza de su tiempo. Al contrario, los desafiaba. En un mundo donde se esperaba que las mujeres fueran delicadas y complacientes, Frida se mostraba feroz, auténtica y sin miedo a incomodar. Y ese fue otro de sus secretos. La autenticidad es poder. Frida comprendió que la clave de su arte no estaba en agradar, sino en ser fiel a sí misma. Ese compromiso con su verdad interior fue lo que la convirtió en un ícono no solo del arte, sino de la vida misma. Así, mientras otros veían a una joven marcada por la desgracia, ella se veía como una mujer que había encontrado su voz. Y esa voz, plasmada en colores y formas, pronto comenzaría a resonar más allá de México, conquistando los corazones de quienes la contemplaban. La historia de Frida en esta segunda parte nos enseña que el dolor puede ser transformado en creación, y la autenticidad puede abrir caminos donde no los hay. Ella descubrió que su mayor debilidad podía convertirse en su mayor fortaleza, y ese fue el inicio de una trayectoria que cambiaría la historia del arte para siempre. En la próxima parte exploraremos cómo su relación con Diego Rivera se convirtió en una unión intensa marcada por amor, pasión, traiciones y complicidad, y cómo esa tormenta emocional alimentó aún más el fuego de su arte, llevándola a crear algunas de sus obras más memorables. Hablar de Frida Kahlo sin mencionar a Diego Rivera sería dejar incompleta su historia. Su relación fue tan intensa que se convirtió en un capítulo central de su vida, en un vínculo que la inspiró, la hirió y, sobre todo, la empujó a descubrir nuevas dimensiones de sí misma y de su arte. Fue un amor marcado por el fuego, apasionado, contradictorio, destructivo en ocasiones, pero también creador de uno de los legados artísticos más poderosos del siglo XX. Cuando Frida conoció a Diego Rivera, él ya era una leyenda en México. Era un muralista reconocido con fama internacional, admirado por su talento y su compromiso político. Diego tenía más de 20 años que Frida, pero la diferencia de edad no fue un obstáculo para ella. Desde el primer momento quedó fascinada por su presencia, por su carisma y por la fuerza con la que defendía sus ideales. Frida no veía solo al hombre, veía al genio, y eso la atrajo con una intensidad que no pudo ignorar. Decidida como siempre, Frida le mostró algunos de sus cuadros. Diego, acostumbrado a evaluar el talento de muchos jóvenes artistas, se sorprendió al ver la fuerza de sus obras. Le dijo que en ellas había verdad, autenticidad, y que debía seguir pintando. Ese reconocimiento fue crucial para Frida, pero pronto su relación trascendió el ámbito artístico. En 1929, Frida y Diego se casaron, dando inicio a un matrimonio que se convertiría en uno de los más célebres
y tumultuosos de la historia del arte. Frida solía describir a Diego como el segundo gran accidente de su vida. Esa frase resume la intensidad de su relación. Diego fue fuente de amor y de inspiración, pero también de dolor y traición. Él era un hombre de pasiones múltiples, incapaz de ser fiel, y Frida lo sabía desde el principio. Sin embargo, lo aceptó, porque entendía que esa era la naturaleza del hombre al que amaba. Su matrimonio estuvo lleno de altibajos, viajes, discusiones, separaciones temporales, reconciliaciones apasionadas. Pero en medio de todo eso, Frida encontró una chispa creativa que nunca se apagó. Su relación con Diego la llevó a crecer como artista, a tener contacto con círculos intelectuales y culturales más amplios, a exponer su obra ante públicos que de otro modo nunca habría alcanzado. Diego, por su parte, admiraba profundamente el arte de Frida. Aunque su estilo era completamente distinto al suyo, reconocía la autenticidad y la fuerza emocional de sus cuadros. Ambos se apoyaban y, al mismo tiempo, se desafiaban. Su relación era una constante batalla de egos, pero también una alianza en la que el arte siempre tenía un papel protagónico. Frida, sin embargo, no se quedó a la sombra de Diego. Aunque muchos la presentaban como la esposa del gran muralista, ella fue construyendo su propia identidad hasta superar cualquier etiqueta. Su arte no necesitaba comparaciones. Hablaba por sí mismo, con una voz única y poderosa. Y ese fue uno de sus grandes secretos: no dejar que el brillo de otro apagara el suyo propio. En medio de las tormentas de su matrimonio, Frida plasmaba en sus cuadros las emociones más intensas: la pasión, la traición, la soledad, la esperanza. Cada experiencia se convertía en un autorretrato simbólico que reflejaba no solo su vida con Diego, sino también su visión del amor y de la existencia. Para ella, amar significaba entregarse con todo el corazón, incluso si eso implicaba sufrir, y esa entrega total se convirtió en una fuente inagotable de creatividad. Su matrimonio también le permitió viajar y expandir sus horizontes. Junto a Diego vivió temporadas en Estados Unidos, donde entró en contacto con nuevas culturas y perspectivas. Aunque muchas veces se sintió fuera de lugar, esas experiencias enriquecieron su arte, dándole una dimensión más universal. Pero también fueron tiempos difíciles. Lejos de su México natal, Frida experimentó pérdidas dolorosas, como abortos espontáneos que marcaron su vida emocional y que quedaron reflejados en obras desgarradoras como Henry Ford Hospital. Frida pintaba su dolor con una sinceridad que desarmaba. No escondía sus cicatrices, no maquillaba sus tragedias, las mostraba tal como eran, porque entendía que en la vulnerabilidad también había fuerza. Esa capacidad de transformar la intimidad en arte fue otra de sus armas secretas. Mientras otros artistas buscaban la perfección técnica o la aprobación de los críticos, Frida buscaba la verdad, y esa búsqueda la hizo inmortal. Diego y Frida se separaron en varias ocasiones, pero siempre regresaban el uno al otro. Su vínculo iba más allá de lo racional. Era una unión de almas destinadas a chocar, a amarse y a destruirse al mismo tiempo. Frida aceptó la dualidad de su relación, porque entendía que el amor no siempre es perfecto, pero puede ser transformador. La gran lección que nos deja esta etapa de su vida es que los vínculos más complejos pueden ser también los que nos impulsan a crecer. Frida no permitió que el dolor de sus decepciones amorosas la destruyera. Lo convirtió en lienzos que hoy siguen conmoviendo al mundo. Ella entendió que incluso en medio de la tormenta se puede crear belleza, y que el arte puede ser un refugio donde transformar lágrimas en símbolos eternos. En esta tercera parte de su historia, Frida nos muestra que el amor no siempre es sencillo ni perfecto, pero puede ser una fuente inagotable de inspiración, y que, incluso cuando estamos al lado de alguien que nos hiere, tenemos la posibilidad de crecer, de fortalecernos y de descubrir nuestra propia voz. En la próxima parte exploraremos cómo Frida, más allá de su relación con Diego,
comenzó a consolidarse como artista independiente, llevando su arte a exposiciones internacionales y demostrando que su legado no dependía de nadie más que de ella misma. Hasta este punto, Frida Kahlo había atravesado tragedias físicas, tormentas emocionales y un matrimonio lleno de altibajos. Pero si algo la definía, era su capacidad de convertir cada golpe de la vida en arte. Lo que muchos habrían visto como obstáculos, ella lo transformó en pinceladas cargadas de autenticidad y dolor sublime. Sin embargo, había llegado el momento de demostrar que no era simplemente la esposa de Diego Rivera, sino una artista con identidad propia, con un mensaje tan fuerte que no podía ser ignorado. Durante la década de 1930 y principios de la de 1940, Frida comenzó a ser reconocida más allá de los círculos cercanos a Diego. Aunque seguía pintando mayormente autorretratos, su obra había evolucionado hasta convertirse en un espejo de su vida interior. Cada lienzo era un pedazo de su historia. Su cuerpo roto, sus emociones desgarradas, sus raíces mexicanas, su visión del amor y de la muerte. En un mundo dominado por hombres, Frida se atrevió a mostrar lo que nadie quería ver: la vulnerabilidad femenina como un grito de resistencia. Uno de los primeros pasos hacia su consolidación ocurrió en 1938, cuando conoció a André Breton, líder del surrealismo en Francia. Breton quedó fascinado con su obra, a la que describió como una cinta alrededor de una bomba. Esa metáfora captaba a la perfección la esencia de Frida: belleza exterior cargada de una fuerza explosiva en el interior. Breton la invitó a exponer en París, lo que se convirtió en una oportunidad crucial para que su arte se presentara en el escenario europeo. Pero antes de conquistar Europa, Frida tuvo su primera gran exposición individual en Nueva York, en la galería de Julien Levy, uno de los más influyentes promotores del arte moderno. En aquella muestra, celebrada en 1938, se expusieron más de 20 de sus obras. Fue un éxito rotundo. La crítica estadounidense, acostumbrada a ver el arte como un producto estético o intelectual, quedó impactada por la crudeza y la autenticidad de Frida. Sus cuadros no eran meras imágenes, eran confesiones, y esa valentía conectó con el público de una manera única. Frida había logrado algo que pocos artistas alcanzan: tocar fibras profundas en quienes la contemplaban. Su arte no requería explicaciones teóricas ni complejas interpretaciones, hablaba directamente al corazón. Esa conexión emocional se convirtió en uno de sus mayores secretos de éxito. Cuando el arte nace de la verdad, llega a todos sin necesidad de traducción. Poco después viajó a París, donde la esperaba Breton. Allí, Frida enfrentó un ambiente artístico sofisticado, pero también lleno de pretensiones. Aunque su obra fue bien recibida, ella no se dejó impresionar por los egos del mundo surrealista. Con la misma autenticidad de siempre, declaró que no era surrealista, porque no pintaba sueños, sino su propia realidad. Esa afirmación la convirtió en un símbolo de integridad. No necesitaba encajar en movimientos ni etiquetas. Su estilo era suyo y de nadie más. Durante su estancia en París, su arte llegó al Museo del Louvre, convirtiéndose en la primera obra de un artista mexicano en ser adquirida por esta prestigiosa institución. Este hito marcó un antes y un después. Frida ya no era solo la esposa del gran muralista Diego Rivera, sino una creadora reconocida en su propio derecho. De regreso a México, su fama comenzó a crecer. Su casa en Coyoacán, la Casa Azul, se convirtió en un punto de encuentro para intelectuales, artistas y figuras políticas de todo el mundo. Por allí pasaron personalidades como León Trotsky, con quien incluso tuvo una breve relación amorosa, además de grandes pensadores y creadores de su época. Frida irradiaba un magnetismo único. No solo atraía por su arte, sino por su autenticidad, su espíritu libre y su capacidad de vivir intensamente a pesar del dolor constante. Lo más inspirador de esta etapa es que Frida demostró que no hacía falta esconder las cicatrices para brillar. Al contrario, convirtió su vulnerabilidad en su fuerza.
No trató de imitar a nadie ni de seguir fórmulas establecidas. Se mantuvo fiel a su visión y esa fidelidad fue la clave de su éxito. Aquí nos revela otro de sus secretos mejor guardados: el poder de ser auténtico incluso cuando el mundo espera que seas diferente. Pero la consolidación de su carrera también coincidió con un empeoramiento de su salud. Las secuelas del accidente y de múltiples operaciones la atormentaban cada vez más. Frida vivía con dolor crónico, pero nunca permitió que eso la detuviera. Pintaba desde su cama, con corsés ortopédicos, con pinceles adaptados a su fragilidad. Y en esa resistencia encontramos una de sus lecciones más poderosas. La fuerza no consiste en no caer, sino en seguir creando incluso cuando todo duele. Su fama internacional crecía, pero Frida nunca olvidó sus raíces mexicanas. Al contrario, su estilo se volvió aún más representativo de la cultura de su país. Los trajes típicos que usaba, los colores vibrantes, los símbolos de la naturaleza y de la mitología indígena se convirtieron en parte inseparable de su identidad. Frida no solo era pintora, era también un ícono visual. Alguien que convirtió su vida entera en una obra de arte. La lección de esta cuarta parte es clara. El éxito no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de mantener tu esencia frente a ellas. Frida Kahlo nos enseña que la autenticidad, la verdad y la valentía para mostrarnos tal cual somos pueden abrir puertas mucho más grandes que cualquier intento de complacer a los demás. En la próxima parte exploraremos cómo en medio de crecientes problemas de salud, Frida intensificó su arte, mostrando su visión de la muerte y de la vida, y consolidándose no solo como artista, sino como un símbolo de resistencia y poder femenino que inspiraría a generaciones enteras. Si en la etapa anterior vimos a Frida Kahlo consolidarse como una artista reconocida internacionalmente, ahora nos adentramos en uno de los capítulos más intensos y conmovedores de su vida. Aquellos años en los que el deterioro físico se intensificó, pero también en los que su arte alcanzó una fuerza aún más desgarradora y auténtica. El accidente que había marcado su juventud nunca dejó de perseguirla. Las operaciones eran cada vez más frecuentes, los dolores más insoportables y la movilidad más reducida. Frida vivía prácticamente atrapada en un cuerpo que no respondía a sus deseos, pero su espíritu era indomable. El dolor la acompañaba día y noche, pero nunca logró quebrar su creatividad. En esta etapa, su vida se convirtió en una danza constante con la muerte. Ella misma lo reconocía en cartas y reflexiones. Sentía la presencia de la muerte como una sombra cercana, siempre al acecho, pero nunca como un enemigo. En la cultura mexicana, la muerte no es solo tragedia, sino también un símbolo de renacimiento, de tránsito, de continuidad. Frida abrazó esa visión y la incorporó en su arte con una intensidad inigualable. Obras como La columna rota muestran esta realidad de manera brutal y poética. En ese cuadro, Frida se pinta con el torso abierto, revelando una columna jónica fracturada en lugar de su columna vertebral. Clavos atraviesan su cuerpo, sus lágrimas se deslizan por el rostro, y sin embargo, su expresión es firme, desafiante. Esa imagen resume toda su existencia. Un cuerpo frágil y roto, pero un espíritu inquebrantable. La pintura se convirtió en su refugio frente al dolor. Cada pincelada era un acto de resistencia, una declaración al mundo de que seguía viva, de que seguía creando, aunque su cuerpo se desplomara. Frida no pintaba para adornar paredes, pintaba para sobrevivir, para exorcizar la angustia y para mostrar a los demás que incluso en la vulnerabilidad se puede encontrar belleza y poder. En medio de ese dolor, también surgieron cuadros que exploraban su obsesión con la maternidad frustrada. Sus problemas de salud le impidieron tener hijos, y esa herida la acompañó toda su vida. Pinturas como Henry Ford Hospital o Unos cuantos piquetitos
son testimonio de esas pérdidas íntimas. En lugar de esconder su dolor, Frida lo convirtió en arte. Ese fue otro de sus secretos mejor guardados. Transformar la herida en testimonio, y el testimonio en inmortalidad. Pero no todo en esta etapa fue sufrimiento físico. Su vida emocional seguía siendo igual de compleja. La relación con Diego Rivera continuaba siendo un vaivén de amor y tormento. Hubo traiciones, infidelidades, reconciliaciones y separaciones. Incluso llegaron a divorciarse en 1939, solo para casarse nuevamente un año después. Ese círculo inquebrantable de atracción y dolor alimentó gran parte de su obra, que en muchos casos reflejaba su dualidad interna entre el amor apasionado y el sufrimiento devastador. En 1940, durante su exposición en San Francisco, Frida comenzó a ser reconocida no solo como pintora, sino también como un símbolo de fuerza femenina. Mientras en el mundo las mujeres luchaban por abrirse paso en sociedades dominadas por hombres, Frida representaba la valentía de ser auténtica, de mostrarse tal como era, con todas sus cicatrices visibles. Ella no buscaba complacer a nadie ni responder a expectativas externas. Vivía bajo sus propias reglas y eso la hacía magnética. A medida que la enfermedad avanzaba, Frida adoptó cada vez más los trajes tradicionales mexicanos, las flores en el cabello, las joyas artesanales. No era solo una cuestión estética, era un acto de resistencia cultural. En un mundo globalizado que intentaba imponer cánones europeos, Frida gritaba con su imagen: «Soy mexicana, y esta es mi raíz». Ese orgullo la convirtió en un ícono visual y en una defensora de la identidad nacional. Sin embargo, el deterioro físico era implacable. En los años 40 y 50, las cirugías se multiplicaron y Frida pasó largos periodos en hospitales. En ocasiones, parecía que la vida se le escapaba. Pero incluso desde la cama, pintaba. Incluso con corsés metálicos, pinceles atados a sus manos debilitadas, ella seguía creando. No había límite que pudiera frenar su voluntad. Esa es quizá la lección más poderosa que nos deja. La verdadera grandeza consiste en seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. En este periodo también pronunció una de sus frases más recordadas: «Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?». Una declaración poética que encapsula su filosofía. Aunque su cuerpo estaba limitado, su espíritu era libre, indestructible. Esa libertad interior era la que se plasmaba en sus cuadros y la que hoy sigue inspirando a millones en todo el mundo. El arte de Frida en esta etapa se volvió más simbólico, más profundo. Ya no pintaba solo su dolor físico, sino también su visión del mundo, de la existencia, de la dualidad entre vida y muerte. Sus obras comenzaron a adquirir un carácter universal. Hablaban de la condición humana, de la fragilidad del cuerpo, de la fortaleza del alma. La lección de esta quinta parte es contundente. No importa cuán frágil sea el cuerpo, la fuerza del espíritu puede trascender cualquier límite. Frida Kahlo nos enseña que el dolor no es el fin, sino un material con el que se puede construir belleza y sentido. Su arte es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, se puede seguir creando, se puede seguir dejando huella. En la próxima parte, exploraremos cómo Frida, a pesar de estar cada vez más cerca de la muerte, vivió con una intensidad arrolladora y cómo sus últimos años la consolidaron como un mito viviente, un símbolo eterno de resistencia y autenticidad. A medida que avanzaban los años 50, el cuerpo de Frida Kahlo se debilitaba cada vez más. Las secuelas del accidente sufrido en su adolescencia habían multiplicado los estragos. Operaciones interminables, tratamientos dolorosos y largas estancias hospitalarias se convirtieron en su rutina. Sin embargo, cada día que despertaba era para ella una oportunidad de seguir creando, de desafiar a la muerte con su arte y su espíritu. Uno de los episodios más duros de esta etapa ocurrió en 1953,
cuando los médicos se vieron obligados a amputarle la pierna derecha por una grave infección. Para cualquiera, esa tragedia habría sido el final, un golpe mortal contra las fuerzas de la esperanza. Pero para Frida fue otra batalla que decidió enfrentar con la misma ferocidad que había mostrado toda su vida. En su diario escribió una frase que muestra la magnitud de su resiliencia. Amputaron mi pierna, pero aún sigo viva. En medio de esa adversidad, el arte volvió a ser su refugio. Frida pintaba desde la cama, desde una silla de ruedas, incluso con los pinceles atados a sus manos cuando la fuerza no era suficiente. Convertía cada trazo en un grito de resistencia. Sus autorretratos de esta etapa muestran un rostro endurecido por el sufrimiento, pero también iluminado por una convicción irrompible: seguir existiendo, seguir creando. Fue también en 1953 cuando vivió uno de los momentos más simbólicos de su vida. Se organizó en la Ciudad de México su primera exposición individual en su propio país. Los médicos le prohibieron asistir por su estado de salud, pero Frida no estaba dispuesta a perderse ese triunfo. Ordenó que trasladaran su cama al recinto de la exposición y allí, recostada entre cojines, recibió a los invitados, conversó con ellos y celebró su arte. Esa escena se convirtió en un mito. La artista, debilitada físicamente, pero irradiando fuerza y magnetismo, desafiando cualquier limitación. Ese fue uno de sus secretos mejor guardados. Cuando el cuerpo parece rendirse, el alma puede encontrar formas inesperadas de resistir. Ella no permitió que la fragilidad la definiera. Al contrario, transformó cada limitación en un acto de rebeldía. En los últimos años, Frida también se entregó con más intensidad a la escritura. Su diario personal se convirtió en un espacio íntimo donde volcaba reflexiones, poemas, pensamientos oscuros y luminosos. Allí se descubre a una mujer consciente de su cercanía a la muerte, pero también convencida de que su legado trascendería su cuerpo. Sus palabras están llenas de símbolos, de colores, de expresiones de amor y desesperación, pero siempre con una voz poderosa, imposible de silenciar. Otro aspecto fundamental de esta etapa fue su creciente compromiso político. Frida siempre había simpatizado con ideas revolucionarias y en sus últimos años participó activamente en manifestaciones, reuniones y causas sociales. A pesar de su fragilidad, acudía en silla de ruedas a marchas, alzaba la voz y mostraba con orgullo que aún tenía algo que aportar al mundo. Era consciente de que su arte no solo era personal, sino también una herramienta de lucha. En 1954, Frida pintó una de sus últimas obras, Viva la vida. Un cuadro sencillo pero cargado de simbolismo, con sandías cortadas que llevan inscritas esas palabras que parecían un grito final, un testamento artístico. Ese título resume su filosofía. Incluso en la cercanía de la muerte, celebraba la vida con intensidad, con gratitud, con valentía. Su salud, sin embargo, empeoró gravemente. Las infecciones se multiplicaban, el dolor era constante, y su corazón estaba cada vez más debilitado. El 13 de julio de 1954, Frida Kahlo falleció en la Casa Azul, su hogar de Coyoacán, rodeada de los objetos, los colores y las memorias que habían definido su existencia. Tenía apenas 47 años, pero su vida había sido tan intensa que parecía haber vivido varias existencias en una sola. Los registros oficiales mencionan una embolia pulmonar como causa de muerte, pero su partida estuvo envuelta en misterio, y hasta hoy algunos especulan si pudo haber sido un desenlace buscado por ella misma. Lo cierto es que, independientemente de cómo ocurrió, Frida se fue dejando un legado arrollador. Lo más impresionante es que, incluso en la víspera de la muerte, nunca dejó de enviar mensajes de fuerza. En sus últimos escritos, había frases como «Espero alegre la salida y espero no volver jamás», mostrando una aceptación tranquila y desafiante a la vez. Frida veía la muerte como una compañera inevitable, pero no como una derrota. Su funeral se convirtió en un acontecimiento nacional.
Multitudes acudieron a despedirla, y su ataúd fue cubierto con la bandera del Partido Comunista, a modo de reconocimiento a su militancia política, aunque para muchos ella trascendía cualquier afiliación. Era ya, en vida y en muerte, un símbolo universal de resistencia, de autenticidad y de valentía femenina. La enseñanza de esta sexta parte es clara y conmovedora. La grandeza no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de crear y de vivir plenamente a pesar de él. Frida Kahlo nos recuerda que la vida es frágil, que la muerte siempre nos acompaña, pero que en cada instante tenemos la posibilidad de dejar huella, de ser auténticos, de escribir nuestra propia historia. En la siguiente parte exploraremos cómo, tras su muerte, la figura de Frida creció hasta convertirse en un mito global, un ícono cultural y una fuente de inspiración para millones de personas que ven en ella el ejemplo eterno de la fuerza, en medio del sufrimiento y de la autenticidad en un mundo que intenta uniformar. La muerte de Frida Kahlo en 1954 marcó un punto de inflexión no solo en la historia del arte, sino también en la construcción de un mito que aún hoy sigue creciendo. En vida, Frida ya era admirada por su autenticidad, por su talento y por la fuerza de su personalidad. Sin embargo, como ocurre con los grandes íconos, fue tras su partida que su figura comenzó a trascender fronteras, generaciones y culturas, convirtiéndose en un símbolo universal de resistencia, de creatividad y de libertad. Su funeral, celebrado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, fue un acto multitudinario. El pueblo acudió a despedirla como a una heroína, como a una mujer que había encarnado el espíritu de México en cada gesto y en cada obra. Su ataúd fue cubierto con la bandera del Partido Comunista, reflejando su compromiso político, pero también con flores y colores que evocaban la esencia de su identidad mexicana. Desde ese instante, Frida dejó de ser únicamente una pintora para convertirse en una leyenda. Tras su muerte, la Casa Azul de Coyoacán, que había sido su refugio, su espacio íntimo y su taller, fue transformada por Diego Rivera en un museo dedicado a su vida y obra. Ese gesto no fue solo un homenaje, sino también el inicio de una construcción cultural, el espacio donde el mundo entero podría acercarse a la esencia de Frida. Hoy, la Casa Azul es uno de los museos más visitados de México y un punto de peregrinación para quienes buscan comprender la fuerza detrás de sus cuadros y de su historia personal. Lo fascinante es que durante varias décadas, Frida fue reconocida principalmente dentro de círculos artísticos e intelectuales. No fue hasta finales del siglo XX que su figura estalló a nivel global, transformándose en un verdadero fenómeno cultural. Y aquí encontramos uno de los secretos mejor guardados de su legado. Frida Kahlo no fue moldeada por la moda contemporánea. Fue el mundo el que, poco a poco, se amoldó a su mensaje atemporal de autenticidad y resistencia. El auge del movimiento feminista en los años 70 impulsó una relectura de su obra y de su vida. Las mujeres vieron en Frida un ejemplo de valentía frente a la adversidad, una voz que había osado hablar abiertamente de temas tabú: el dolor físico, la infertilidad, la sexualidad, las traiciones amorosas y la identidad cultural. Mientras muchas artistas habían sido invisibilizadas por la historia, Frida emergía como una figura imposible de silenciar. Se convirtió en un símbolo del poder femenino, una mujer que nunca pidió permiso para ser ella misma. En paralelo, los movimientos que reivindicaban la diversidad sexual y la libertad de amar también encontraron en Frida un referente. Su bisexualidad, vivida sin tapujos en una época en que era impensable hacerlo públicamente, la convirtió en una precursora de la libertad individual y de la autenticidad radical. Así, su figura fue adoptada como bandera por quienes luchaban por el derecho a ser diferentes, por quienes buscaban un ejemplo de vida sin máscaras. Pero Frida no solo fue abrazada por movimientos sociales, también la cultura popular se apropió de su imagen.
Sus cejas unidas, sus trenzas adornadas con flores, sus vestidos tradicionales y su mirada intensa se transformaron en iconos reconocibles en todo el mundo. Desde carteles y camisetas hasta películas, murales y tatuajes, la imagen de Frida se multiplicó hasta convertirse en una de las más reproducidas del arte contemporáneo. Este fenómeno podría haber reducido su figura a un cliché visual, pero lo cierto es que detrás de cada reproducción masiva sigue latiendo la fuerza de su mensaje. Porque Frida no solo es estética, es verdad, es dolor, es lucha, es autenticidad. Esa es la diferencia que hace que, a pesar de la mercantilización de su imagen, su legado permanezca intacto. La influencia de Frida también alcanzó al cine, la literatura y la moda. Su vida inspiró biografías, novelas y películas, entre ellas la reconocida película protagonizada por Salma Hayek en 2002, que llevó su historia a millones de espectadores. En la moda, diseñadores y marcas la tomaron como musa, reinterpretando sus atuendos tradicionales y su estilo personal como un manifiesto de identidad y resistencia cultural. En el arte, Frida abrió las puertas a nuevas generaciones de mujeres creadoras. Su capacidad de transformar el dolor en belleza, de narrar lo íntimo con valentía y de desafiar los cánones establecidos se convirtió en un camino para que otras artistas encontraran su voz. Su ejemplo es prueba de que el arte no debe temer a la vulnerabilidad, porque en ella reside la verdadera fuerza. Uno de los aspectos más impactantes del mito de Frida es que no pertenece solo a México, aunque sus raíces estén profundamente enraizadas en la cultura mexicana. Su mensaje trasciende fronteras y culturas porque habla de la condición humana universal. Todos conocemos el dolor, todos enfrentamos pérdidas, todos buscamos autenticidad. Frida Kahlo representa esa lucha compartida, y por eso, sin importar el lugar o el idioma, su imagen y sus palabras encuentran eco. La enseñanza de esta séptima parte es que el verdadero legado no muere con la persona, sino que se expande con el tiempo. Frida Kahlo dejó un mensaje tan profundo que incluso décadas después de su partida, sigue creciendo, sigue inspirando, sigue provocando. Ese es uno de sus secretos más poderosos: haber convertido su sufrimiento en un lenguaje eterno que atraviesa generaciones. En la próxima y última parte de esta serie, exploraremos cómo Frida, hoy, se ha consolidado como un ícono global de resiliencia y autenticidad, y cómo su legado no es solo artístico, sino también espiritual, cultural y humano. Una figura que nos recuerda cada día que la belleza más poderosa nace de la verdad más profunda. Hablar de Frida Kahlo hoy es hablar de algo que va mucho más allá de la pintura. Es hablar de una mujer que, partiendo de un accidente devastador, de una vida marcada por operaciones interminables, por dolores insoportables y por traiciones emocionales, logró convertir cada herida en un acto de creación, cada caída en un símbolo de fuerza. Frida no fue solo una artista, fue una revolucionaria del espíritu, una mujer que enseñó al mundo que la verdadera belleza no está en la perfección, sino en la autenticidad. En esta última parte, llegamos al corazón de su legado, lo que representa Frida en la actualidad, lo que inspira en millones de personas y los secretos mejor guardados de su triunfo eterno. Porque aunque la muerte se la llevó a los 47 años, su mensaje se multiplicó de manera que ella misma nunca habría imaginado. Hoy, Frida Kahlo es un ícono global. Su rostro aparece en murales en ciudades de todos los continentes, en galerías de arte, en la moda, en el cine, en la literatura. Pero no es un simple símbolo decorativo. Lo que hace que Frida siga viva en la memoria colectiva es que detrás de esa imagen reconocible hay una historia auténtica, una historia de resistencia frente a lo insoportable. En un mundo obsesionado con mostrar perfección, Frida se convirtió en la representación del coraje de mostrarse rota y, aún así, fuerte. Uno de los secretos mejor guardados de su grandeza
es que su arte fue profundamente autobiográfico. No intentaba complacer al espectador ni ajustarse a estilos predominantes. Pintaba su dolor, sus sueños, sus pasiones, sus miedos. Esa honestidad absoluta es lo que conecta con el público hasta hoy. La gente no ve en sus cuadros solo una imagen, sino un espejo de sus propias luchas. Y ahí reside su inmortalidad, en haber sido radicalmente sincera cuando la sociedad le exigía ocultar. Frida también dejó una enseñanza poderosa sobre la relación entre la vulnerabilidad y la fuerza. En sus cuadros aparecen clavos que atraviesan su cuerpo, lágrimas que caen, corazones abiertos y fracturas visibles. Pero esas imágenes no son de derrota, son de resistencia. Son pruebas de que incluso en los momentos más oscuros se puede levantar la voz y transformar el dolor en arte. Su obra nos recuerda que mostrar la herida no es sinónimo de debilidad, sino de valentía. Hoy, Frida Kahlo es un símbolo del empoderamiento femenino. Representa a las mujeres que se atreven a desafiar roles impuestos, a ser libres en su manera de amar, de vestir, de expresarse. Su bisexualidad, su estilo personal y su capacidad de cuestionar lo establecido la convirtieron en una precursora de movimientos sociales que vendrían mucho después. Su mensaje resuena en cada mujer que decide vivir sin pedir permiso, en cada persona que se rebela contra una sociedad que intenta uniformar. Pero Frida no es solo un emblema feminista, también lo es de la identidad cultural mexicana. Ella llevó con orgullo los trajes típicos de Tehuantepec, las flores en el cabello, las joyas artesanales. Convirtió cada detalle en un manifiesto visual que reivindicaba sus raíces en un mundo dominado por cánones europeos. Esa reivindicación cultural la transformó en un estandarte de orgullo nacional, pero también en un ejemplo universal de lo que significa abrazar tu identidad sin complejos. El impacto de Frida también se refleja en la manera en que el mundo interpreta hoy el concepto de resiliencia. Su vida es un testimonio de que las circunstancias adversas no tienen por qué definirnos. Lo que nos define es lo que hacemos con ellas. Ella no eligió sus enfermedades ni sus dolores, pero eligió convertirlos en obras maestras. Y ese es uno de los mensajes más motivadores que se pueden transmitir. No siempre podemos controlar lo que nos ocurre, pero siempre podemos decidir qué hacer con ello. Incluso su relación con la muerte dejó un legado de valentía. Frida no le temía, la aceptaba como parte del ciclo de la vida. Sus últimas palabras escritas en su diario: «Espero alegre la salida, y espero no volver jamás», son la muestra más clara de una mujer que vivió intensamente y que enfrentó el final con la misma fuerza con la que enfrentó cada obstáculo. Hoy, museos, universidades, colectivos artísticos y movimientos sociales siguen analizando su obra, pero también siguen inspirándose en su vida. Cada generación encuentra en ella un mensaje distinto. Para unos, es un ejemplo de lucha frente al dolor. Para otros, una pionera de la libertad femenina. Para muchos, un símbolo de la autenticidad radical. La Casa Azul, convertida en museo, es visitada por miles de personas cada año. Allí, entre sus objetos personales, sus vestidos, sus pinceles y sus escritos, se respira la esencia de Frida. Es como si ese espacio aún conservara la fuerza de su espíritu, como si sus paredes fueran testigos de que el arte puede vencer al tiempo. La enseñanza final de la historia de Frida Kahlo es clara y conmovedora. Ser auténtico es el mayor acto de éxito que existe. No fue la fama, ni el dinero, ni el reconocimiento lo que convirtió a Frida en inmortal. Fue su decisión de mostrarse tal como era, con todas sus luces y todas sus sombras. Su triunfo no fue vencer al dolor, sino transformarlo en belleza, en legado, en inspiración. Hoy, cada vez que alguien atraviesa un momento de sufrimiento y encuentra en Frida un faro, su misión se renueva. Cada vez que una mujer decide ser libre sin disculpas, Frida vuelve a vivir. Cada vez que alguien pinta, escribe o crea para sanar,
Frida está presente. Ese es el verdadero secreto de su éxito. No murió, porque su espíritu habita en cada acto de resistencia y autenticidad. Frida Kahlo nos enseñó que la vida, con todo su dolor y su fragilidad, puede ser también una obra de arte, que lo importante no es escapar del sufrimiento, sino usarlo para crecer, para crear, para inspirar. Y esa enseñanza, tan simple y tan poderosa, es lo que la convierte en eterna.